Buenas noches, hermanos, y así amigos que se encuentran en este lugar, en esta noche. Dios aún tiene sus brazos de amor abiertos. Dios aún quiere salvarle a usted, amable oyente. Dios quiere darle a usted salvación y vida eterna en esta noche. Vamos a abrir la palabra del Señor allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 14 y 15. Vamos a ver allí. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 14 y 15. Vamos a continuar hablándole en esta noche, amable oyente, de la salvación, que es lo primordial, es lo que Dios ha querido en el ser humano, salvar a cada uno, sin importar su condición, sin importar su raza, sin importar su edad. Dios es lo que ha querido salvar al ser humano. Vamos a leer allí entonces Juan capítulo 3, verso 14, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor nos pueda ayudar por medio de su palabra. Amable oyente, primero que todo tiene que saber que la palabra del Señor deja en claro que el ser humano se encuentra perdido en pecados, que el ser humano, amable oyente, está muerto en delitos y pecados. Así dice en la carta a los Romanos, capítulo 3 y verso 23. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es por eso, amable oyente, que es necesario que el ser humano venga a Cristo Jesús. Es necesario que el ser humano escuche y sepa cuál es la condición delante de Él. Amable oyente, las personas que aún no han conocido, las personas que aún no han tenido un encuentro personal con Dios, ese es el estado, es un estado de condenación, es hacia la condenación que se están encaminando, hacia el infierno mismo, amable oyente. Pero es por eso que Dios en esta noche ha puesto su palabra para que usted pueda escucharla, para que usted sepa su condición en este momento y cómo usted puede encontrar salvación y vida eterna. Vamos a ver entonces, amable oyente, allí este hecho que nos narra el Evangelio de Juan, capítulo 3 y verso 14, lo encontramos en el Antiguo Testamento. Encontramos este hecho que se narra aquí en Juan capítulo 3 y verso 14. Lo encontramos en Números, capítulo 21, verso 4 en adelante. Vamos a tener esta lectura para ver qué nos dice la palabra del Señor ahí. Números, capítulo 21, verso 4 en adelante, dice: después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste salir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amable oyente, encontramos la lectura
aquí de lo que nos narra el Evangelio de Juan. Dice que el pueblo murmuró contra Jehová, dice allí. Entonces dice el verso 6 que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Verso 7 dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Amable oyente, aquí encontramos una parte importante del pueblo de Israel cuando salía de Egipto, de la esclavitud. Y en esta lectura encontramos que el pueblo reconoce que ha pecado. Amable oyente, este es un paso importante en el ser humano que debe de tomar, reconocer su pecado delante de Dios. Como en aquella ocasión, el pueblo de Israel estaba reconociendo, según lo leemos ahí en el verso 7, dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado. Amable oyente, es necesario ahora en día que el ser humano reconozca su pecado delante de Dios. Pues leíamos en Romanos capítulo 3 y verso 23 la condición del ser humano. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La condición del ser humano. Y es por eso que el ser humano debe reconocer su pecado delante de Dios si es que quiere tener salvación y vida eterna. Amable oyente, pero Dios quiere darle salvación y vida eterna al ser humano. Y es por eso que en esta noche el mensaje del Evangelio, las buenas noticias están llegando a sus oídos para que usted pueda conocer su condición delante de Dios, para que usted pueda saber que sin Cristo Jesús usted está camino al infierno. Amable oyente, la palabra de Dios así lo dice, y es por eso que es necesario que usted conozca su condición delante de Dios. Amable oyente, el pueblo reconoció su pecado en esa ocasión. Así es necesario que usted venga delante de Dios y reconozca su pecado. Entonces sigue diciendo el verso 7, dice el pueblo: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Amable oyente, si usted viene a Cristo Jesús en esta noche, Dios tiene respuesta a su petición. Si usted viene a Cristo Jesús y le pide que perdone sus pecados y reconoce su condición delante de Él, Dios está presto a escuchar su palabra y a escuchar su ruego de perdón. Mire lo que dice el verso 8, cómo Jehová, amable oyente, escuchaba la voz de Moisés. Como en aquel tiempo Jehová escuchaba a Moisés, así también en esta hora Dios está presto a escuchar su súplica por perdón de sus pecados. Dice el verso 8, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente. Vemos la respuesta de Jehová. Escuchó a Moisés que oraba por el pueblo, escuchó su petición. Así, amable oyente, en esta noche Dios está presto a escucharle a usted, para que usted, amable oyente, venga delante de Él y pida perdón por sus pecados, le pida a Él perdón por sus pecados. Dice entonces que Dios le dio una salida en aquel tiempo al pueblo de Israel y le dijo: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Amable oyente, esta fue la salida que dio Dios al pueblo de Israel, aquellas serpientes que estaban mordiendo al pueblo de Israel, y dice su palabra que moría mucho pueblo en ese entonces. Pero Dios ahí ya está dando la salida y le dice a Moisés que se haga una serpiente ardiente y que la ponga sobre un asta. Y la obediencia de Moisés dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno,
miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amable oyente, aquí encontramos que Dios da la salida cuando el ser humano está en problemas. Amable oyente, y hoy en día el ser humano se encuentra en este grave problema de pecado, pero Dios ya ha provisto la salida para el ser humano. Dios ya ha dado la solución a este problema que aqueja al ser humano, que es que se encuentra destituido de la gloria de Dios. Cuando vamos nuevamente allí al Evangelio de Juan, capítulo 3, continuamos leyendo allí ahora el verso 15. Juan capítulo 3 y verso 15, amable oyente, dice su palabra. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el 14, en la última parte, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amable oyente, este es Cristo Jesús, el que fue levantado. Así es necesario, así fue necesario que nuestro amado Salvador fuera levantado en aquella vergonzosa cruz para llevar así el pecado de cada uno de nosotros, para llevar así mi pecado, para llevar allí en esa cruz del Calvario su pecado también, amable oyente. De esta manera Dios dio y da la salida al ser humano, dando a su único Hijo, a nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, en quien confiamos y creemos. Pero, ¿qué de usted, amable oyente? ¿Ha puesto usted su confianza en Cristo Jesús? En esta noche, amable oyente, tiene la hermosa oportunidad de obtener salvación y vida eterna. Nuestro Salvador fue levantado en esa vergonzosa cruz. Fue muerto allí, dice su palabra. Dice que Él fue clavado de pies y manos, coronado de espinas, pasando allí crueles dolores, amable oyente, por amor a usted y por amor a mí. Y dice el verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amable oyente, en esta noche es necesario que usted ponga su confianza en aquel que ya pagó por sus pecados y mis pecados. Que usted venga a Cristo Jesús, que reconozca su pecado, y en este mismo instante, amable oyente, si usted toma esta decisión por Cristo, ha de venir la salvación a su vida. Amable oyente, y qué bueno es cuando leemos ahí en el verso 15, dice, para que todo aquel. Amable oyente, podemos encontrar allí que la salvación no se limita a un grupo de personas. La salvación, amable oyente, no está solo para un determinado número de personas. Para usted en esta noche, amable oyente, hay salvación. Para usted, amable oyente, es esta palabra que Dios ha traído a sus oídos. Es a toda persona, todo aquel. Pero es necesario, amable oyente, creer en Él, como dice el verso. Todo aquel que en Él cree. Creer en Cristo Jesús, amable oyente, en su obra redentora, y aceptar así también su señorío en su vida. Amable oyente, y tiene consecuencias creer en Cristo Jesús. Dice, no se pierda. Si usted viene en esta noche y deposita su confianza en Cristo Jesús, no se perderá, amable oyente, sino más bien que Dios tiene un regalo glorioso preparado para usted. Dice la palabra de Dios, mas tenga vida eterna. Esto es lo que Dios le está ofreciendo en esta noche a usted, vida eterna. Pero es necesario que usted crea en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, y obtendrá este regalo maravilloso de la salvación. Tendrá vida eterna juntamente con Él. ¿Qué hará usted en esta noche con el regalo de la salvación, amable oyente?
¿Qué decisión tomará usted en esta noche conociendo su estado actual? Si aún vive sin Cristo en su corazón, si aún no ha tomado esta decisión por Cristo de recibirle en su corazón. Decíamos al inicio que está perdido, que su condición, amable oyente, es de destitución de la gloria de Dios. Pero en esta noche usted puede obtener salvación y vida eterna. Dios está hablándole a su vida, amable oyente. Veamos un último verso, Salmos, Isaías 45 y verso 22. Isaías capítulo 45 y verso 22 dice su palabra: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amable oyente, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amable oyente, en esta noche solamente puede encontrar salvación en aquel que ya pagó por sus pecados, en aquel que hizo la obra completa en la cruz del Calvario. Ahora usted, estimado oyente, solo es que venga a Cristo Jesús, reciba y le reciba en su corazón. Y de esta manera, amable oyente, usted ha de obtener salvación y vida eterna. Pero la decisión queda en usted. Dios no obliga a nadie. Dios sí está hablando a su corazón para que usted conozca su situación delante de Él. Pero Dios quiere en esta noche salvarle, y es por eso el mensaje de salvación, las buenas noticias que llegan a su oído en esta noche. ¿Qué hará usted con el mensaje que ha escuchado en esta hora? Con los mensajes que ya ha escuchado en esta noche, tiene usted la gloriosa noticia en su oído de que Dios está dando salvación y vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Pero es necesario que usted crea, que confiese con su boca que Jesús es el Señor, que este Salvador fue a la cruz, que este Salvador fue allí clavado de pies y manos, que fue sepultado, pero dice su palabra que resucitó al tercer día, victorioso de entre los muertos. Queda en usted tomar ahora la decisión por Cristo. La invitación en esta noche es para que no postergue más esta decisión por Cristo, y lo pueda hacer ahora mismo. Lo puede hacer en esta misma noche, amable oyente. Si usted quiere hacerlo, es la oportunidad para que usted venga a Cristo Jesús y tenga vida eterna. Que el Señor nos bendiga con su palabra.